Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia en la mano, en busca de capítulos, versículos, lugares, personajes, todo lo relacionado con la misma, desde el mismo lugar de los hechos. Amigos, desde ya, gracias por participar y gracias por acompañarme este hermoso día con un sol hermoso de verano en la tierra de Israel. Y hoy vamos a hablar sobre el primer rey de Israel, Shaul ben Kish, más específicamente sobre sus 2 primeros años como rey, como líder del pueblo de Israel. Quiero explicarles cómo fue ungido, por quién fue ungido, dónde fue ungido, qué reacción tuvo el pueblo una vez que se enteró de que él iba a ser su primer rey. Quiero contarles todo esto en este valle que están viendo detrás mío, en una vista maravillosa. Hoy va a ser un paseo espectacular, un valle que se llama Michmash. Estoy en uno de los 2 montes más famosos de estos capítulos de Samuel, que pertenecían a las tierras de Binyamin, de Benjamín. Aquí tuvo lugar una épica batalla que es la más detallada de todas en toda la Biblia. Vamos a hacer un video lindo, espectacular incluso, sobre este rey, y vamos a entender por qué le fue tan difícil reinar o liderar durante sus 2 primeros años y cómo terminaron esos 2 años. Empezamos, amigos, vamos a empezar con una vista del paisaje y después empezar a caminar. Todo esto que estoy filmando es la tierra de Binyamin. Ahí ya empezamos a ver asentamientos judíos del lado sureste de Jerusalén. Lo que vemos ahí es el asentamiento Adam, muy cerca de aquí. Vamos a hacer zoom para ubicarnos mejor. Ahí lo que les estoy mostrando es a Gibá, esa colina, se llama Givat Elohim. Ahí es donde fue ungido el rey Shaul. Después les voy a contar sobre lo mismo. Y si giro en esta dirección hacia el oeste, ya vemos Jerusalén con las 3 torres de los Montes de los Olivos, la torre del Monte Scopus en la universidad, del Hospital Augusta Victoria y de la Iglesia de la Ascensión. Nos vamos a meter en el valle y vamos a empezar el video. Bueno amigos, ya bajé la parte más difícil y ahora sí me siento con todas las fuerzas para empezar un hermoso recorrido. Gracias por acompañarme. Les cuento de que luego de la entrada del pueblo de Israel a su tierra prometida, luego de conquistarla y asentarse en ella, las tribus se ubicaron específicamente en la zona montañosa. Me refiero a las tribus de Israel. En los valles estaban los otros pueblos que ya habían en Canaán, como los amoreos, canaaneos o los demás pueblos que venían del Mediterráneo, llamados en la Biblia Plishtim, que significa invasores, y que un bruto tradujo esa palabra a filisteos, logrando confundir a media humanidad, haciendo creer que los filisteos eran solo un pueblo. Esos invasores, que estaban asentados en los llanos de la costa sur, solían enfrentarse seguido con los hijos de Israel, pero eran enfrentamientos cotidianos que nunca influyeron en el estatus de alguno de los pueblos. Hasta que, a mediados del siglo XI a.C., hubo una serie de peleas que sí cambió el balance entre las fuerzas de ambos. Los filisteos, que eran un conjunto de pueblos, muchos pueblos, vencieron a Israel en 2 batallas enormes que tuvieron lugar en Afec, en un par de batallas que describí en varios videos, y los invito a ver, La cuestión que al ganar esa guerra, se le abrió a los filisteos el camino principal que sube desde aquel llano conocido como Shvelá hasta esta zona montañosa que comienza en el valle de Shiloh. Allí estaba ubicada la capital de Israel y el santuario, la cual destruyeron por completo, pero no se conformaron con la misma. Siguieron avanzando hasta aquí mismo, la tierra de Binyamin. La presión de los filisteos a todos los asentamientos de las montañas continuó y las garantías que tenía Israel en cuanto a ejército o economía se vieron amenazadas. El poderoso ejército de los pueblos filisteos se ubicó en las elevaciones de toda esta zona y luego en el corazón de los asentamientos de las tribus de Israel, comenzando a recaudar impuestos de los mismos.
El control filisteo sobre el pueblo de Israel se transformó en insoportable y en insostenible. Como diría la cantante Sia, en un Porsche sin frenos a toda velocidad, imparable. Esta situación fue la que hizo que se junte Shmuel Anabí, el profeta Samuel, secretamente con Shaul ben Kish para ungirlo como el primer rey de Israel. Amigos, esto que estamos viendo aquí es la primera de las interminables cuevas que espero ver a lo largo de todo este recorrido. Yo no sé si voy a lograr, pero mi intención es intentar transmitir que todos nosotros hoy somos profetas. Todos nosotros estamos caminando, estamos siguiendo las huellas de todos aquellos personajes bíblicos que alguna vez transitaron por aquí, amigos, lentamente, hablando despacio, sin nada alrededor. Un paisaje limpio, así como lo creó Dios y así como lo heredó a su pueblo. Y es así como el profeta invitó al futuro rey a que se encuentren en la azotea de una casa para luego descender hasta el pueblo. La noticia se la dio en la azotea, creo yo, porque temía que lo escuchen los filisteos y ellos traten de impedir que lo consiga, porque les dije que estaban en medio del pueblo. Y si leemos la Biblia, podemos profundizar aún más. Allí está escrito que mientras se ungía al rey, los mismos filisteos estaban en Givat ha-Elohim, o la colina de Dios que les mostré antes. Una colina ubicada en el corazón de un asentamiento de Binyamin llamado Givón. Hago un paréntesis y quiero contarles de que hay muchos testimonios y descubrimientos arqueológicos sobre la presencia de filisteos en asentamientos de Israel que demuestran que incluso en los primeros años de Shaul como rey, la soberanía aún estaba a manos de los filisteos. Ellos se comportaban brutalmente y oprimían a Israel tanto militar como económicamente. Entre otras cosas, no los dejaban fabricar metales o alistar soldados para formar un ejército propio. Tiempo después de haber sido ungido, salieron el profeta y el rey a una batalla importante en la cual derrotaron a Nahash el amonita. ¿Dónde? En los montes de Amón, del otro lado del río Jordán. Allí, bien lejos de toda esta zona en peligro, logró alistar el rey un ejército poderoso, ganarle a los amonitas y liberar a todos esos ciudadanos de aquel reino. Me estoy refiriendo a la zona del Gilad. Fue una victoria rotunda, la más grande hasta ese momento de Shaul como líder y futuro rey de Israel. Una victoria que incentivó al pueblo a pedir que sea coronado luego de que había sido ungido por el mismo profeta. ¿Dónde transcurrió todo eso? En Gilgal, en la zona desértica del lado oeste al río Jordán. Amigos, así nos describe la Biblia los primeros momentos de Shaul como rey. Por un lado, que era adorado por el pueblo de Israel, pero por el otro, que los filisteos lo veían como un líder local al que no le dejaban levantar cabeza. Pasó el tiempo, Shaul no sabía cómo deshacerse de esa situación hasta que llegó a la conclusión que debía enfrentarlos y vencerlos. Es que jamás podría gobernar teniendo a los filisteos entre los suyos y encima ellos con el poder. ¿Qué es lo que hizo? Lo primero fue alistar un pequeño ejército de 3.000 personas a los que dividió en dos grupos. 2.000 estarían en Michmash, de un lado del monte, y otros 1.000 estarían con su hijo Jonatán en Givat Binyamin, en una ciudad del lado sur de esta cordillera. Es decir, 2.000 hombres estarían en el monte en el que estamos nosotros y otros 1.000 en el monte que tenemos enfrente. Shaul ubicó a las dos fuerzas en lugares elevados que controlaban el paso de Michmash, un pasillo súper importante y estratégico, ya que era la única manera de transitar por esta zona. Entonces, controlar el paso era controlar la zona entera. Una vez ubicadas las fuerzas, Jonatán salió al ataque. Un ataque sorpresivo en el cual logró deshacerse del ministro filisteo. Sabiendo que habría venganza, apenas asesinado, se motivó al pueblo de Israel a rebelarse. Y ahora, amigos, imaginen el contraste de todo este silencio con el rey Shaul haciendo sonar el shofar y difundiendo la noticia de aquel asesinato por todo el pueblo, por todas las ciudades de esta zona. Y fue así como logró convencer a la gente de aquel acto heroico de Jonatán y llevarse consigo a gran parte de los hombres hacia Gilgal. ¿Para qué? Para poder organizarse y poder salir a aquella gran batalla que tenía planeado. La fuerza que controlaba el pasillo aún estaba aquí ubicada y cuando todo parecía que el plan de Shaul estaba teniendo más éxito de lo esperado,
Los próximos versículos nos pasan a relatar un cambio en la trama. Aunque Shaul y su hijo sabían que habría venganza, jamás se imaginaron que serían amenazados, presten atención, por 30.000 soldados que llegaron en carrozas de acero. 6.000 cabalgantes montados en sus caballos y decenas de miles de combatientes enviados desde todo el frente filisteo en la tierra de Israel. Todos ellos acamparon en la ciudad Michmash, al norte de este valle que aún todavía no vemos, muy cerca de donde estaban los 2.000 soldados de Israel, que al ver todo eso, huyeron. Como consecuencia de eso, se perdió el control del pasillo estratégico. El pueblo de Israel, al ver semejante cantidad de soldados, también huyó. Muchos se refugiaron en las cuevas que estamos viendo constantemente a nuestros costados del valle, entre las rocas o los pozos de aguas secos. Y amigos, les pido que se imaginen ahora a la gente desesperada buscando refugio, corriendo por todos estos lugares, este trayecto que yo estoy haciendo tan tranquilo, gente desesperada con sus mujeres y sus hijos y todas sus pertenencias, tratando de esconderse en todas estas cuevas. Increíble, ¿verdad, amigos? Hay incluso gente que llegó hasta el Gilad, y fueron muy pocos los que siguieron al rey y se asentaron en Gilgal. ¡Wow! Me emocioné, amigos, ¿qué les puedo decir? Eso es lo que pasa cuando uno relata los versículos desde el mismo lugar de los hechos. Me dan ganas de refugiarme en una de estas cuevas y quedarme, revivir la tensión, no sé, todo lo que esa gente sentía en esos tiempos. Pero quiero seguir con el relato. Y mucho antes que el enemigo saque las espadas o lance flechas, se encontraron los filisteos con que habían ganado la guerra. En Gilgal entonces se comenzó a preparar la respuesta israelí. Pasó una semana y la gente que estaba en Gilgal comenzó a estar impaciente. ¿Qué debemos hacer?, se preguntaban. En cualquier momento llegarán hasta aquí los filisteos. La gente comenzó a abandonar el lugar y el ejército de Shaul comenzó a deshacerse. Y si ustedes se preguntan qué estaba haciendo el rey estaba esperando un consejo del profeta Samuel. Por lo visto, eso era lo que le había pedido el profeta, que espere. Pero el rey, impaciente, decidió hacer un sacrificio sin esperarlo. Y fue así que cuando llegó Shmuel al campamento y vio el holocausto, se decepcionó muchísimo del joven rey. Y le dijo: «No has pasado por la prueba que te hice, por la primera prueba de tu liderazgo. No has resistido a la presión del pueblo, el temor por los filisteos te ha vencido y te hicieron cometer un gravísimo error. Esa no es la forma que debes reinar, y por lo visto no eres meritorio a este cargo con el que Dios te eligió. Por lo tanto, tu reino no nacerá». Amigos, esta noticia le cayó a Shaul como un balde de agua fría, en invierno. La tremenda situación, militarmente hablando, en la que se encontraba, más las palabras desalentadoras del profeta, deberían haber vencido la capacidad del joven rey y de sus intenciones para conseguir la libertad de su pueblo. La soberanía sobre las tierras, el control de su gente, que unas semanas antes le pidió que sea su rey. Y así cierra el rey sus primeros 2 años de reinado. Pero como todos sabemos, no fue el fin, ni de este enfrentamiento con los filisteos, ni de Shaul como rey de Israel. El futuro será mucho más prometedor y Shaul conseguirá reponerse, sacar a flote su misión, hasta que es vencido años más tarde por los mismos filisteos en el monte Gilboa. Pero eso lo conté en otro video, pueden verlo a continuación de este. Se llama El monte Gilboa, el rey Saúl e Israel. Amigos, espero que les haya gustado este hermosísimo y emocionante paseo. A mí me encantó. De ser así, no se olviden de regalarle un me gusta y comentar sus sensaciones en los comentarios para compartir con toda la gente. Los quiero mucho. Shalom.